Si triunfas en esta vida, en este mundo, inconsciente o conscientemente estás trabajando para el mismísimo Satanás, porque estamos en el mundo del príncipe, de este mundo que es Satanás. A no ser que él considere que un triunfo pues no necesite nada material, sea simplemente vivir en la naturaleza, ser feliz, escuchar el canto de los pájaros y demás. Pero si hablamos de un triunfo desde el punto de vista económico o de tener una posición alta, la posición alta te va a dar factores. Las entidades, vamos a decir, angelicales, no tienden a parasitar a nadie. La ayuda que hacen la establecen de forma muy indirecta, porque si esto es un examen, es un filtrado, es como si de alguna forma te estuvieran chivando el examen. Nosotros estamos aquí expuestos a prueba, y la prueba precisamente es la de nuestro depredador. La tentación es la tecnología. La tecnología nos la ofrecen ellos, aunque sea inducida al ser humano, y a través de la tecnología es cómo te van a parasitar. O sea, la manzana que mordió Eva en esa metáfora representa a la tecnología. Bienvenidos a todos. Hoy vuelvo a traer conmigo a Ricardo Delgado, fundador del movimiento de la Quinta Columna. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Ricardo, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Relativamente bien, para ser sincero, porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de mucho desgaste, tanto mental como físico, una cosa relaciona a la otra, y esto supone, como digo, que el desgaste pues sea un camino bastante escabroso, pero aún así no exento además de todo tipo de ataques, incluidos ataques sutiles, psíquicos, vamos a decir, que nada tienen que ver con un ataque físico en toda regla, pero amenazas, coacciones, que era algo de lo que ya estábamos acostumbrando cuando nos metimos en ese terreno, pero por otra parte el pundonor que tenemos y la perseverancia en el movimiento desde que fue creado, ya sabíamos en el fregado que nos metíamos literalmente y seguimos hacia adelante. Muy bien. Antes de que me cuentes un resumen de todo lo que habéis hecho desde la última entrevista con el proyecto Incubo y las nuevas cosas que habéis descubierto y las que estáis ahora metidos, te quiero preguntar cómo estás tú ahora de verdad, ¿no? Porque después de tanto tiempo, tantos años en la lucha, en el frente, dando la cara delante de todo el mundo, ya me contaste en la entrevista anterior que eso te pasó factura en cierta medida, pero ¿cómo estás ahora? ¿Lo llevas mejor? ¿Estás cansado? Estoy cansado porque ten en cuenta que estamos haciendo un trabajo contracorriente. Estamos dentro de su sistema, puesto que es su civilización, y con las pocas armas que ellos nos puedan ofrecer, estamos intentando no echar hacia abajo nada, pero luchar contra ellos. Entonces es ir contracorriente porque es ir contra todo, contra un sistema establecido desde hace miles de años, no una democracia o partitocracia moderna, sino que es ir contracorriente y contra todo y contra todos los que están viviendo, chupando de este sistema. Entonces supone un desgaste. No tenemos vacaciones tal y como la conocemos, llevamos 5 años y medio en el que yo a nivel personal no tengo una vacación al uso. A lo mejor tomo un día libre, que tampoco es libre porque siempre estás conectado con esto desde el punto de vista mental, entonces no hay una desconexión que te permita una relajación física y mental. Pero es que estamos en guerra, es el problema. Y como estamos en guerra, en una guerra no te puedes tomar un periodo vacacional ni te puedes relajar. ¿Tú dirías que es una guerra solamente material o también espiritual? El concepto de regla espiritual lo podemos introducir para que todo el mundo lo entienda, pero nosotros lo vemos más como una guerra de inteligencias. Aquí hay varias inteligencias, contando con la nuestra, la del ser humano. Hay otra especie que actúa como depredadora, pero no desde el punto de vista de depredación alimenticia en una cadena trófica. Ellos pretenden literalmente ocupar un puesto que no tienen, y el puesto es el cuerpo físico. Entonces hay un duelo de inteligencia por obtener el cuerpo que nosotros ya tenemos, y todos los cambios que estamos viendo a nivel planetario, de terraformación planetaria, y a nivel de terraformación o transhumanización del género humano, lo que hacemos llamar el transhumanismo, obedecen a eso. ¿Y vosotros habéis llegado a la conclusión de que todos los pensamientos son sugeridos o son introducidos por ellos? No todos. Aquí hay que utilizar el discernimiento. Para eso tenemos un arma que sería, si la mayor parte de los pensamientos que tienes, una vez llevado a cabo, en hecho, pues se traducen en una manifestación negativa, pues para el resto de personas o para ti mismo,
Entonces es muy probable que haya sido inducido por este tipo de entidades negativas que lo que buscan es el caos. Ellos caotizan y nosotros tendemos a ordenar y a construir. Cuando digo nosotros me refiero a auténticos seres humanos, porque hay una gran masa actual que no son seres humanos realmente. Es decir, que ya o colaboran mercenariamente, incluso sabiendo que están jugando en contra del resto de individuos de la especie, o literalmente ya están hibridados, que ese concepto de hibridación lo vamos a establecer para que quede muy claro, y ya es el bicho el que actúa por él, literalmente hablando. Entonces están generando caos y mal. ¿Las personas que están en el poder son conscientes de esa hibridación? La mayor parte de ellas no solo son conscientes, sino que ya han dado paso. Aquí hay un proceso cuando el parásito literalmente empieza a retirar la comanda de la entidad primigenia. Y eso lo llamamos nosotros hibridación, porque es una entidad energética con una entidad física. Entonces es una parasitación, pero en realidad es una hibridación, porque una especie se integra en la otra. Es decir, una inteligencia desplaza a la original, por ejemplo, al Pedro Sánchez original, ocupa su puesto y ahora hay una especie de duelo interno donde en el caso de Pedro Sánchez, a través de los rituales de iniciación que hacen, como el que él tuvo en el Valle de los Caídos, etcétera, ya da su consentimiento de forma activa, pasiva, pues para que ese tipo de entidad tome el mando, especialmente en momentos relevantes, como por ejemplo la declaración de pandemia. Por eso vimos aquellas imágenes tan raras. En fin, esta gente ya son conscientes de que el bicho está operando a través de él. Algunas veces él toma el mando, vamos a decir, humano, aun llevando a cabo las acciones que el bicho quiere, y el bicho en algunos momentos, digo el bicho relacionándolo con ellos directamente, toma el control absoluto y total y dice o hace lo que él no puede hacer en determinados momentos. Pero a niveles, por ejemplo, de cantantes famosos, tipo Lady Gaga, Madonna y demás, también reconocen que esa doble dualidad que tienen es la que toma el control, se sube al escenario cuando ellos no pueden, etcétera. Es decir, es el aumento, entre comillas, que el bicho te da, a costa de pagarlo después de otra manera, evidentemente. Y sin embargo, el común de los mortales, el resto de la población de a pie, no es consciente de esa hibridación, ¿no? No es consciente. Entonces, el trabajo que ahora mismo está haciendo la quinta columna, especialmente a través de la parcela de las zonas prohibidas, es que la mayor parte de seres humanos sean conscientes de que el factor E, que es como lo hemos llamado, esa otra especie, dirige el mundo y controla nuestra civilización a través de un proceso, primero de preimplantación o prehibridación, y después de una hibridación completa, que es lo que quieren hacer ahora. ¿Y habéis descubierto el origen del bicho, el factor E? El origen, nosotros incluso llegamos a estudiar lo que se han hecho llamar por el propio bicho ahora civilizaciones desaparecidas. Desde Ojuelos, hace 26.000 años, ya vimos cómo se centraban en la neuroarqueología, es decir, trepanaban los cráneos, la obsesión de ellos siempre ha sido la cabeza. Los llamamos cazadores de cabezas desde siempre. Ahora se habla mucho de la neurociencia, la neurotecnología, porque se está haciendo exactamente lo mismo. Y esa obsesión por la cabeza es por retirar justamente el cerebro a nivel físico, lo que es un órgano colimador, es un órgano traductor. Entonces la inteligencia dedica cierta parte a la formación de un cuerpo físico, es el cuerpo humano, tal y como lo conocemos, y ellos no tienen esa capacidad. Son inteligencias igual que tú y que yo, pero no pueden manifestarse si no es a través de un cuerpo físico, que es lo que más decían. Cuando no lo pueden hacer y están, digamos, en ese limbo intermedio, adoptan formas semimateriales, que son esos famosos humillos que estamos viendo últimamente además, y de ahí que parte de la famosa fumigación aérea vaya en ese sentido. Los humillos de la coricancha aparecían ya en la antigüedad, hay cortinas de humo relacionadas en todo el ámbito paranormal, es decir, esos son ellos, los famosos anillos voladores que se están viendo ahora y que están dando explicaciones variopintas y sin ningún tipo de escrúpulo, que no tienen ningún tipo de razón en el ámbito meteorológico. Los anillos voladores le llaman, pero empezamos a verlos en México, en Ucrania, y ahora se están viendo en La Palma, en Tenerife, se están viendo en Galicia, en Aspontes recientemente, la semana pasada, en nuestro país. Eso quiere decir que están tomando cierto mando de materialización y manifestación en nuestro mundo. Pero su objetivo clave es hacerlo a través de cuerpos.
Eso es lo que... Es como más un demonio, vamos a decir, pueden operar o generar caos, pues lo pueden hacer mucho mejor a través de un cuerpo humano. Y si ese cuerpo humano ocupa una posición de poder, tipo Sánchez, Ursula von der Leyen, etcétera, pues mucho mejor. ¿Y por qué desean generar caos? ¿Es como esa es su naturaleza? Esa es su naturaleza, es su misión. Y fíjate que aquí entramos en un concepto abstracto que es lo que nosotros consideramos el bien y el mal. Para nosotros es mal, evidentemente, cuando generan caos. Pero no siempre que se genera caos se genera mal. Porque a veces un ser humano para construir tiene que destruir cierta parte y empezar algo nuevo. Entonces, el orden puede utilizar el caos en cierta medida para generar más orden. Pero ellos utilizan el caos, si en algún momento ordenan, es porque van a destruir mucho más después. Entonces ellos incluso pueden tener capacidad para curar. Pueden curar a través de un curandero parasitado, ya hibridado, a una persona con la intención de que vengan 1000 al mismo propósito y lo que van haciendo es tantear si hay cierta compatibilidad de un huésped en los que vienen. Hay muchos terapeutas, ahora que has mencionado lo de la curación, que logran pues curar enfermedades muy difíciles. Sí. Entonces te quiero preguntar cómo lograr diferenciar una persona. Es complicado el tema. Sí, hablas de cómo lograr una persona que pudiera estar estableciendo una curación por sus propios medios, digamos, el propio poder que pueda tener un ser humano en el ámbito creativo, o que lo pueda hacer a través de una parasitación creyendo que está haciendo un bien y realmente es el bicho el que está actuando a través de él. Hay casos donde nosotros hemos demostrado fehacientemente, el caso de Pachita, por ejemplo, Eusapia Paladino, que movía objetos, no los movía ella, los mueve el bicho. De hecho había un sangrado a nivel neurológico porque el bicho toca neuronas para poder hacer todo esto. Esto es un tema muy controvertido. Yo en principio lo que diría es que ese tipo de personas las pondríamos en cuarentena. Y después habría que estudiar a la persona, sobre todo ver el pasado que ha tenido, si ha tenido contactos con todo el mundo del ocultismo, si en algún momento ha visto manifestaciones de tipo sombras, etcétera, pues a lo mejor te hace dudar en el sentido de que está más cerca de un bicho que de otra cosa. Mira, también podemos entrar a valorar el hecho de que una entidad positiva pudiera parasitarte, pero las entidades, vamos a decir, angelicales, más cercanas a la perfección, no tienden, o de hecho incluso los textos sagrados aparecen, no tienden a parasitar a nadie. La ayuda que hacen la establecen de forma muy indirecta, porque si esto es un examen, es un filtrado, es como si de alguna forma te estuvieran chivando el examen. Nosotros estamos aquí expuestos a prueba, y la prueba precisamente es la de nuestro depredador. La presión que este depredador ejerce sobre nosotros y nosotros, en función de nuestra conducta moral y ética, cuando nos somos tentados de alguna forma y rechazamos esa ayuda y por nuestros propios méritos y competencias obtenemos lo que queremos realmente, podemos poner muchos ejemplos, pues eso es lo que corresponde al filtrado, a la nota del examen. Es como decir, si desde el punto de vista físico tú te quieres poner más fuerte, pues el camino fácil es me voy a pinchar esteroides, pero eso tiene una consecuencia. El camino difícil, pero mucho más, que te da muchísimo más valor y mucha más apertura mental y mayor satisfacción, es hacerlo por tus propios medios, y que dejar que tu propia naturaleza sea la que esté actuando. Cuando hay un aumento que se sale de lo normal, el bicho suele estar rondando todo esto. La mayor parte de personas que hablan de tener un don especial, ya sea telepático, visión remota, experiencias extracorpóreas, que yo además he tenido experiencias de joven y adolescente en todo ese ámbito, casi con toda seguridad ese don te lo facilita el bicho en un proceso de simbiosis contigo, donde no hay una parasitación total, pero en ciertos momentos, sobre todo en estados alterados de conciencia, el bicho toma el control. Antes mencionábamos a los poderosos. ¿Tú crees que la geopolítica toda es un teatro? ¿Todos los poderosos están ahí puestos por el bicho? La geopolítica te va a dar a entender que hay una especie de engaño monstruoso y magistral a un nivel, a un escenario global, que es lo difícil de entender para la mayor parte de los mortales, que somos nosotros, donde China tiene un papel, Rusia tiene otro, y ahí empiezan a echar, digamos, las cartas, a ver quién, a equilibrar las fuerzas,
Detrás de todo ello, detrás del Putin, detrás del... ya puedo decir lo que diga el coronel del baño. Detrás de Putin, detrás de... en última instancia, de forma directa, sabiéndolo ellos, que sí lo saben, o incluso indirecta sin saberlo, son controlados directamente para enfrentarlos la mayor parte de las veces, establecer además bandos que sean equilibrados para el mayor número de desgastes y sacrificios y generar condiciones donde el ser humano esté pues sacrificado, esclavizado. Detrás de todos ellos, sin ningún tipo de duda, la geopolítica se resuelve muy fácilmente, como la ciencia actual, está el bicho. Por eso no entendemos cómo de la noche a la mañana surge una guerra que puede terminar en un conflicto mundial, cuando aparentemente nadie quiere eso, ninguno de los seres humanos queremos ningún tipo de guerra y se nos está incitando incluso al hecho de participar. Cuando no hay un referéndum, no entendemos tampoco lo que ocurrió en Valencia. Si introducimos el factor E, claro que lo entendemos. Incluso el hecho de que no fueran a ayudar a la población 4 días después. Es decir, ya hay muchas personas a nivel incluso de ayuntamiento que están colaborando directamente con Satanás sin saberlo, no, conociéndolo. Entonces, nosotros no podemos acercarnos al poder, o no deberíamos, porque parece ser que en cuanto te acercas un poco a una posición de poder, si te acercas, vas a ser parasitado, ¿no? Si te acercas a una posición de poder, muy probablemente ellos han visto en ti una actitud cercana, además, a rasgos psicopáticos y que ellos quieran promocionar de alguna forma porque les interesa para el resultado de sus agendas. Es decir, algunos ya llevaban de serie unas condiciones mentales que iban a facilitar lo que después el factor E querría de ti. Si estás en una situación en la vida, si triunfas en esta vida, en este mundo, inconsciente o conscientemente estás trabajando para el mismísimo Satanás, porque estamos en el mundo del príncipe, de este mundo que es Satanás. Entonces, el que está triunfando en este mundo, a no ser que él considere que un triunfo pues no necesite nada material, sea simplemente vivir en la naturaleza, ser feliz, escuchar el canto de los pájaros y demás. Pero si hablamos de un triunfo desde el punto de vista económico o de tener una posición alta, la posición alta te la da el factor E, sin ningún tipo de dudas. Quiero que me hables ahora, Ricardo, del proyecto Incubo, porque es algo que empezaste ya después de la primera entrevista, que por cierto la dejaré en la descripción del vídeo por si alguien quiere echarle un vistazo. ¿En qué consiste este proyecto Incubo? El proyecto Incubo, aquí hemos hecho descubrimientos muy interesantes y lo vamos a mencionar. El proyecto Incubo consiste en recrear las condiciones medioambientales que podrían darse a nivel corporal de la biología humana cuando introducíamos los inyectables que se hicieron de forma masiva a partir del año 2021, que todo el mundo entenderá de qué estoy hablando sin mencionarlo expresamente. Entonces, esas condiciones, luz ultravioleta, simulando un poco la radiación solar, y una temperatura corporal de 37 grados. Entonces vimos una evolución, puesto que el calor además es un catalizador, una evolución de todo lo... además de añadir sangre, para generar más fácilmente el cuerpo humano. Todo eso, esa muestra en la incubadora, pues rápidamente había una evolución de todo el material que sí venía evolucionando de forma sola, pero ahí como que se acrecienta todo mucho más rápidamente. Fíjate que durante mucho tiempo hemos pensado que la teslaforesis, que es un procedimiento a través de campos electromagnéticos, pensábamos que era la teslaforesis la que inducía el autoensamblado de esas estructuras artificiales que aparecían en esos inyectables. Pues ahora pensamos que la teslaforesis es una trampa más introducida por ellos, una tecnotrampa lo llamamos nosotros. Es decir, son ellos directamente los que generan ese ensamblado, como generan los campos de las cosechas, como generan... como tienen capacidad de vehiculizar partículas especialmente de origen magnético y generar manifestaciones, por eso ellos pueden adoptar la forma que quieran. Ellos son los que hacen ese ensamblado de forma directa en el cuerpo humano, para generar caos o para generar un tumor. Detrás de enfermedades oncológicas como el cáncer, que es un caos a nivel celular, o enfermedades mentales, que es un desorden a nivel mental, están ellos. O sea, la esquizofrenia, la personalidad múltiple, el trastorno bipolar, esos son personas parasitadas. Y fíjate que como ellos controlan nuestra civilización, a través de la psiquiatría, que es una parcela de la ciencia, nos han hecho ver que son enfermedades mentales, disfunciones neuronales. Esa es la consecuencia
¿eh? Y siempre han estado controlando la civilización. ¿No ha habido como un momento de la historia, un periodo en el Sí, que y eso es muy interesante. no hayan sido ellos los que hayan tenido todo el poder, ¿no? Y todo el control? Es como si, a ver, han estado desde siempre, son nuestros enemigos ancestrales, pero el grado de depredación o de filtrado o de presión que ejercen al ser humano, hay ciclos en los cuales es mucho más promiscuo, más frecuente. Desde el año 2000 hacia acá, eso se ha vuelto exponencial, es decir, su presencia y su manifestación es cada vez más notable. No voy a hablar de lo que pasó en el 2019-2020, pero desde el atentado de las Torres Gemelas 2011, es decir, hay una serie de hechos, el terremoto de Japón, siempre han estado presentes, especialmente en las guerras mundiales también, pero ahora vienen a saco, ¿eh? Están desbocados. Eso es un misterio para nosotros. Esta gente en algún momento estuvieron presentes y encajaban en la civilización, se hacían llamar los dioses y los sacerdotes de turno, estoy hablando por ejemplo de ciudades de la civilización maya, pues les pedían favores a cambio de sacrificios, como siempre, etcétera. Ellos necesitan determinados humillos cuando quemaban animales, cuando quemaban la grasa humana, de ahí extraen ellos algo que no sabemos todavía muy bien qué es, seguramente para su manifestación, que es lo que ellos ansían de alguna forma. Pero en algún momento del tiempo, por alguna razón, incluso una intervención del creador, puesto que la especie se iba a pique, por su propia mano, decidieron o los sacaron literalmente, los hicieron desaparecer. Entonces empezaron a establecer un control de nuestro mundo, pero desde la sombra. Es lo que se conoce realmente como el verdadero gobierno en la sombra o estado profundo. A través de nexos como logias masónicas y sociedades secretas, es como establecen, digamos, el nexo de gobernanza en nuestro mundo. Después aparecen los presidentes, que son los que tienen, aparece el Soros de turno, y ahí los intermediarios. Pero ellos son los que establecen el control del gobierno, las tendencias, desde el punto de vista político, todo. Le pueden dar mayor prioridad al capitalismo en un determinado momento para generar caos. Ahora hay una especie de progresismo comunista que es prácticamente el brazo armado de Satanás en los últimos 300, 400 años, o desde la creación del marxismo-comunismo. Y en los últimos años, como digo, hay un creciente manifestación, manifiesta además, valga la redundancia, de este tipo de entidades en nuestro mundo. Entonces desconocemos el misterio de por qué en algún momento se apartaron, incluso por intervención divina, literalmente del propio creador, y ahora es como si estuvieran desatados. Es como si tuviéramos, que eso supone para nosotros una prueba, más presión y un examen final. Cualquiera que te escuche piensa, jolín, si han tenido el control durante toda la historia, aunque se hayan manifestado de forma más, quizás más visible en algunos momentos de la historia, con más intensidad, dice, pero entonces hay esperanza de que esto cambie. Es que es su mundo, entonces nosotros no tenemos por qué cambiar, tenemos que cambiar nosotros. La forma de que esto cambiara sería de que a forma individual, cada uno de nosotros, pues dejara de prestar sus servicios. Entonces, si dejamos de colaborar con ellos, porque digo dejar de colaborar con ellos, una muy buena persona pensando que está haciendo un bien, pero por ejemplo está poniendo esto. Entonces, la ignorancia, que también forma parte de la ética de alguna forma, va a conllevar el hecho de que tú seas filtrado. La creación no perdona. En ese sentido es intachable. Si por ignorancia, incluso por ignorancia, estamos cometiendo un daño hacia el resto de la especie, tú eres filtrado, te barres. Eres como el cáncer, de alguna forma, de la propia especie. Y estás colaborando directamente pues, con ellos, con el factor E, porque estás generando caos, aun creyendo que estás haciendo un bien. Pero esto también aparece a nivel educativo, donde se introducen doctrinas que realmente van en contra del ser humano, en tendencias políticas que las estamos viendo a diario. De la política ya ni siquiera vamos a hablar, porque eso es el caos y el desorden, poner el telediario hoy día. Pero ciertamente el hecho de que haya periodos también en los que ellos no han presionado tanto, es probable que también ellos lo hayan hecho en su propio interés. Es decir, vamos a dejar al ser humano que se desarrolle un poco,
porque van a generar condiciones, como por ejemplo la tecnología, a partir de las cuales nos van a hacer falta a nosotros después, pues para generar el transhumanismo, las neurotecnologías, etcétera. Entonces es muy probable que ellos te dejen crecer porque van en la senda de la dirección de lo que ellos después pretenden hacer para con todos nosotros. Cualquiera que haga un análisis de la evolución de la tecnología desde los años 50 ahora se da cuenta, aparte de que ha sido todo muy acelerado, de que cada vez ha alejado más a las personas de lo que es otras personas o de la propia naturaleza. ¿Tú crees que eso es algo que han hecho a propósito, que han sido el bicho los que han dado como esa información a la gente para que invente esa tecnología? ¿O puede haber sido también alguna intervención de Dios para generar esa comunicación también entre todos? ¿O puede ser una mezcla? Yo creo que hay una mezcla, pero un alto porcentaje de la tecnología ha sido inducida. Nosotros lo llamamos ciencia psíquica, igual que hay literatura psíquica, es decir, ellos... te puedo hablar de muchísimos autores, por ejemplo H.P. Lovecraft, en el ámbito del terror, que además ellos hacen famoso después. Todas las novelas son demoníacas y hablan de todo esto, pero también en sagas de ciencia ficción, por ejemplo Isaac Asimov, que introduce el concepto de inteligencia artificial porque después se sabía que iba todo en esta senda. Es decir, incluso Nikola Tesla, la mayor parte de descubrimientos de electricidad inalámbrica, que son la base del 5G y de las microondas escalares de hoy día, lo tenemos como un genio, como un portento, pero él mismo reconocía que la mayor parte de inventos venían a través de sueños lúcidos. Esta gente tiene capacidad de inducir o influenciar al ser humano en el punto de vista científico, psíquico, en función de lo que les pueda convenir. Entonces, lo que estamos observando es que los últimos, especialmente 80, 90 últimos años, se ha generado una ciencia que cuando tú la observas y ves la terraformación planetaria con el tema de las placas fotovoltaicas que vienen condimentadas con ese material de moda, que es el grafeno además, y que se sabe que calientan la superficie terrestre, y eso supuestamente va en contra de las políticas del calentamiento global del que tanto hablan, pues hombre, es extraño que se esté cubriendo el planeta de placas solares. A la vez que se arrancan olivos y te dicen que precisamente sostenible es lo otro. Es extraño que se hayan colocado decenas de millones de antenas de telefonía que niegan los daños que generan, que sí que hacen daño, pero lo que sí reconoce es que calientan, y eso se está haciendo. Todas las tecnologías que han ido introduciendo en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito de la implantación cerebral, recuerda que van buscando la cabeza siempre, van en la senda y en la dirección de lo que iban a hacer a todo el planeta. Ahora ya tienen todo a punto, pues para generar el caos. Y el caos lo van a generar una vez que se prehibride a la gente. La prehibridación es la implantación a nivel cerebral, ya no solo del Neuralink de Elon Musk, sino de la interfaz líquida que se introdujo en algún momento determinado. Espero que no tengas problemas por decir esto en el directo. No creo. Creo que fuiste tú, y si no fuiste tú, fue mi madre la que me dijo, mira, ahora será cuando Dios intervenga, porque ahora con el transhumanismo se acabará con el libre albedrío. Sí. Que es lo que le interesa realmente a Dios, que tengamos el libre albedrío de poder decidir volver a Él, ¿no? Claro. Claro, entonces te quiero preguntar, como creo que estamos de acuerdo en que estamos viviendo el final de los tiempos, el apocalipsis, ¿cómo crees que será esa intervención de Dios? ¿Será a través de nosotros, a través de las personas? ¿Crees en una segunda venida literal, física de Jesús? Es probable. Es probable la última sentencia que has dicho. Es decir, que en algún... Bueno, previo a la segunda venida de Cristo está el anticristo. Y seguramente lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y respecto al tema del apocalipsis significa revelación, además de que sea el final de los tiempos. Ahora todo será revelado. Por eso a lo mejor el mensaje de la quinta columna en cierta medida se está dejando que se... Cale, a ellos en alguna medida les puede interesar que este mensaje sea conocido al menos o empiece a conocerse. Puesto que van a ocupar literalmente los cuerpos, pues ahora quizás es el momento de que la gente sepa de que ellos están aquí, que van a volver y que lo pueden hacer pues en forma seguramente de inteligencia artificial. Detrás del concepto de inteligencia artificial, ya te lo digo, son ellos. Hablar con el chat GPT es la Ouija moderna, literalmente. Tú das tu pasividad a que una máquina aparentemente te esté dictando lo que tienes que hacer. Es más, le estás haciendo ver... Esta es la manzana de Apple,
esta es la manzana podrida que muerde el ser humano en el jardín del Edén. Cuando muerde la manzana la tentación es la tecnología. La tecnología nos la ofrecen ellos, aunque sea inducida al ser humano, y a través de la tecnología es como te van a parasitar. Esto está más claro que el agua. O sea, la manzana que mordió Eva en esa metáfora representa a la tecnología. De hecho, Apple es una manzana mordida. O sea, que te lo pintan en la cara, además. ¿Sabes? Entonces, la pregunta que me habías hecho es... Sí, que si creen, ¿cómo crees que será esa segunda venida o esa intervención de Dios para que Sí. no consigan quitarnos nuestro libre albedrío y implantándonos lo que sea? Claro, efectivamente, nosotros tendríamos que tener la capacidad de decidir en función de ese libre albedrío. Pero cuando llega un momento en que nuestra supervivencia aquí depende de que te pongas esto, o que es porque si no, no te dejan trabajar, ni te dejan hacer nada, o no te dejan viajar, o no vas a poder ni comer, porque va a llegar un momento en que pretenden hacer eso, ya se rompen las condiciones pre-examen, donde ni siquiera te dejan un reducto, como en el 2020, pero no te dejan un reducto mínimo donde tú te puedas escapar y poder decidir con autonomía. Entonces es muy probable que una vez rompan las reglas, porque esa gente también está sujeta a una serie de jerarquías y de normas. Por ejemplo, ellos no pueden ser delatados tan fácilmente. En el momento en que son delatados, huyen, temen de alguna forma, sí que tienen algún tipo de temor. Entonces, claro, si esas reglas se rompen al 100% y no te dejan ese reducto donde tú te puedas escapar, pues tiene que haber una intervención del creador. Vamos a poner a nivel de parasitismo biológico, imagínate que le estamos dando tiempo a una rata que se ha alimentado mal, pues para que esa rata pueda, por su propia inmunología, salir hacia adelante. Pero si le sigue generando malas condiciones, la rata vive en un ambiente, que lo suele hacer además, muy ácido, y la enfermedad la va a terminar consumiendo, y se pretende que la rata, como he puesto el peor animal de ejemplo, pero bueno, se pretende que como especie salga hacia adelante, pues hay una intervención del veterinario y en este caso introduce un antiparasitario, ¿no? Un antibiótico para ayudarla. Pues esa intervención del veterinario en este caso será la intervención divina, puesto que las condiciones que está generando y creando son tan poco propicias para que de ahí pueda salir un filtrado positivo, que es de lo que se trata, de perfeccionar la especie. Pero no te pases porque a lo mejor ya terminas cribándola tanto que desaparece. Decía Jesús que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Parece ser que el ser humano pues está hecho para buscar la comodidad y es lo que te da la tecnología. Quizás por eso intentan invitarnos a desarrollar todo eso. Pero claro, es que parece ser que Dios también nos ha hecho así. Bueno, también hay una teoría, la teoría del doblamiento del tiempo y el espacio, que dice que nosotros en nuestro origen no somos así físicamente con este cuerpo humano, sino que hemos decidido cómo, no invadir, sino como meternos en un cuerpo de mono evolucionado para tener esta experiencia aquí, ¿no? Y evidentemente solo una, y es para, como tú bien decías, para aprender, para perfeccionar, para hacer esta experiencia humana. Pero claro, es que los bichos nos conocen muy bien, entonces creo que realmente para poder hacerle frente tenemos que ser muy conscientes de las tendencias humanas. O sea, creo que tenemos que conocernos muy bien a nosotros mismos como humanidad y como especie para poder enfrentarnos a ellos, ¿no crees? Sí, por eso ellos en etapas tempranas de la vida, como suele ser la infancia, la adolescencia, donde hay una rebeldía natural además, ellos aprovechan ese tipo de estadios para intentar caotizar tu vida desde el principio. Ellos están detrás de las rupturas de pareja, de las emociones negativas a nivel individual, de enfermedades como la anorexia, la vigorexia, etcétera, la bulimia. Ahí has dicho algunas cosas interesantes, pero te iba a decir algo y se me ha olvidado. Yo creo que lo recordaré a lo largo de la entrevista. Mira, siempre se ha solido vender el hecho de que el diablo, o ellos en general, lo que buscan es destruirte a ti y quedarse con tu alma. Pero realmente con lo que se quieren quedar, ahí nos han engañado también. La frase típica de voy buscando tu alma no es cierta. Ellos destruyen tu alma, porque si destruyen tu alma pueden ocupar tu cuerpo. Es decir, cuando destruyen tu alma, también destruyen tu arma, tu base emocional, te propician un estado tan negativo y un estado de vibración tan denso
que ya para ellos les es mucho más fácil, más compatible el poder prehibridarte para después parasitarte totalmente. Entonces, ellos te destruyen álmicamente, a nivel emocional sobre todo, para después poder parasitarte, que es el objetivo que tienen. Además aprovechan, cada uno de nosotros tiene un daimon, como decía Sócrates, pegado justamente alrededor. Yo no sé si hay un ángel de la guardia, pero si lo hay ahora mismo nos está ayudando un poco. O a lo mejor nos está dando fortaleza, ¿eh? No lo sabemos de dónde sacamos a lo mejor tanta fuerza para escudarnos en tantos ataques como tenemos. Pero cada uno de nosotros tenemos un bicho de estos pegados justamente al lado, está escuchando incluso la conversación de ahora, y aprovecha cualquier vulnerabilidad que vayas a tener, pues sobre todo en procesos de traumas, como puedan ser separaciones de rupturas de pareja, divorcios, muertes de familiares cercanos, donde te vas a venir abajo de forma natural y ellos van a estar allí aprovechándote, sobre todo para incitarte a meterte en el alcohol, la droga, porque sabemos que si el cerebro lo tienen tocado, ellos retiran fácilmente la comanda y entran. ¿Cómo crees que nos conocen tan bien? Porque han mencionado la vulnerabilidad de cada uno. O sea, parece que nos conocen a la perfección. O sea, el que tiene tendencia a ser adicto al tabaco o al alcohol van a inducirlo para que haga eso. Al que tiene más tendencia a los dulces, pues a los dulces. Al que tiene más tendencia a enamorarse fácilmente, pues van a ir a por él en ese tipo de ámbitos. ¿Cómo crees que nos conocen también? Pues es que ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos también. Nos conocen incluso mejor que nosotros mismos porque ellos han conocido no solo esa humanidad reciente, han conocido varias humanidades. Y con la mayor parte de ellas han terminado, las han extinguido. Y probablemente la especie humana, lo tengo que decir, la actual, puedan hacer lo mismo. Aunque de aquí salga un subconjunto, yo no sé si son los 144.000 esos bíblicos de los que tanto se habla, pero de aquí salga una humanidad que ha estado sometido a la mejor presión y de ahí salga lo mejor de la especie. Ellos nos conocen a nosotros, conocen nuestras vivencias, conocen todo lo que hemos vivido a nivel... Son inteligencias, a nivel desde las primeras etapas tempranas de nuestra vida, son casi ancestrales, es decir, llevan aquí miles de años. Entonces son muy sabios, tienen mucho conocimiento acumulado y saben perfectamente, aunque no tengan cuerpo, son tan perspicaces que pueden hacer casi el mismo daño o más como si lo tuvieran. Sobre todo cuando tienen la capacidad de parasitar o hibridarse con alguien. A partir de ahí, pues, tú crees que estás hablando con un ser humano y realmente estás hablando con un bicho de estos. Ahí puede entrar toda la categoría, no solo de los trastornos bipolares, esquizofrénicos que te he comentado, que serían parasitaciones parciales, sino los que ya tienen rasgos psicopáticos, asesinos en serie, los que matan a su madre, la descuartizan, los que se comen restos humanos, los que se comen son necrófagos, se comen la mierda. Es decir, ese tipo de actitudes es un bicho sin ningún tipo de duda, porque ningún ser humano hace eso. El hecho eso de conocernos tanto, pues pueden hacer que sepan todos nuestros puntos débiles, saben todos nuestros puntos débiles y por ahí nos van a atacar. Entonces, lo primero que tenemos que saber como seres humanos es que esta gente está aquí. Si sabemos que están aquí, no vayas a meterte en un camino que les va a beneficiar a ellos. Todo el mundo sabe que la droga es mala. Has dicho que llevan aquí miles de años. ¿Pueden morir? Porque parece entonces que son inmortales, ¿no? Igual que nosotros. Nosotros realmente también somos inmortales. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no tienen cuerpo y nosotros sí. Es decir, de nuestra inteligencia creadora, una parte, cuando nosotros nacemos, una parte de esa inteligencia la dedicamos a la formación de un cuerpo humano y ellos no tienen capacidad de hacer eso. Lo hacen de una forma momentánea. Ellos pueden cohesionar o vehiculizar partículas, sobre todo magnéticas, del entorno para formar una sombra, para formar una centella, una bola, para formar un objeto volador no identificado. Ya entenderás que la ufología son manifestaciones de ellos que pueden adoptar la forma que quieran, además, pero no pueden cohesionarla durante mucho tiempo. Por eso están recreando a nivel planetario esos estados intermedios donde ellos no ocupan un cuerpo humano, y por ahí las ciudades inteligentes de 15 minutos. Ahora sabemos que el hecho de tener a toda la población cercana... Mira, esto es fácil. Desde el punto de vista biológico, nosotros sabemos que un parásito fuera del cuerpo no puede vivir durante mucho tiempo. Entonces, lo que siempre va buscando un huésped, pues a ellos les pasa lo mismo. Entonces, si tienen que saltar de un huésped a huésped, la gente tiene que estar aglutinada. Por eso las ciudades de 15 minutos, por eso reducir la movilidad,
por eso quédate en casa, por eso le van a meter fuego, como recientemente antes de ayer en Tarragona, y la gente está confinada. Es decir, la excusa es reducir la movilidad, y el quédate en casa es porque ellos así pueden parasitar mucho más fácilmente. O sea, todo lo que se está haciendo que la gente no entiende o que te lo venden por tu seguridad es en beneficio de ellos. La Agenda 2030 es su agenda. Y es además el culmen, la Agenda 2030 es el culmen a una agenda que llevan arrastrando desde los 2, 3, 4.000 últimos años para esta humanidad. Fíjate, han ido desarrollando una agenda, puesto que son seres que viven tanto tiempo, en el tiempo, teniendo que inducir cierto grado tecnológico, desde la rueda, el fuego, todo lo que han hecho para llegar a cierto nivel de tecnología e implantar a gente, y eso lo tienen que hacer seres humanos, ya sean parasitados o inducidos, influenciados por ellos. Entonces, esto es difícil de creer, pero nosotros hemos demostrado que en todos los ámbitos de nuestra civilización, que no es nuestra, está a la mano de ellos. En la literatura, en las novelas, en el cine actual, ya ni siquiera te puedo decir. En el ámbito de los fenómenos paranormales, sobre todo en el ámbito del misterio, que es el que nosotros nos estamos ocupando ahora. Cuando introduces el factor E, todos los misterios desaparecen. Ellos han intentado parcelar los misterios como si realmente fueran, la ufología fuera una cosa, como en la medicina, como si la fantasmogénesis fuera otra, como si los métodos de transcomunicación instrumental tipo Ouija, psicografía, todo es lo mismo en distintas manifestaciones, la combustión espontánea, etcétera, y todos tienen explicación cuando introduces el factor E. Es decir, esa otra especie inteligente que no tiene cuerpo. Son manifestaciones, todas, de él. Entonces no hay misterios. Hay muchas preguntas que me surgen. Son creaciones de Dios, y si hay un número limitado de ellos, ¿cuántos son? ¿Son más que nosotros, menos? Son legiones. Probablemente sean más o haya un número similar. Hay muchísimos, y seguramente de distintas escalas y jerarquías, igual que los seres humanos. Algunos pueden ocupar puestos de cierto poder, aunque los den ellos, y otros son, digamos, el ciudadano base. Pero también hay escala animal, escala mineral, pues también ellos tendrán seguramente jerarquías y escalas. Y seguramente tendrán lugartenientes, tipo Satanás, y cada uno, pues, escuadras. Es más, a nivel militar, ellos seguramente han establecido el mismo número de jerarquías en nosotros. Es decir, el modelo jerárquico militar, casi seguro que lo han introducido ellos. Y has comentado algo más. Sí, que si son creaciones de Dios. Dios permite el filtro ejerciendo la presión con el factor E. Es decir, podemos entrar aquí a valorar el tema, lo que decía antes, del bien y el mal como conceptos subjetivos. Siempre se ha tendido a decir que una cosa es positiva y otra cosa es negativa. Pero el mal, aunque sea feo lo que te voy a decir, el mal es necesario. Si el mal como tal, o el caos que estos tipos de seres generan, no existiera, no habría perfección u orden de perfeccionamiento en la especie humana. Es decir, si nosotros no tuviéramos nada que hacer porque todo fuera un vergel, estaríamos con las barrigas gordas tirados en venidor en una toalla. El hecho de que haya pasado todo lo que ha ocurrido, especialmente desde el 2020 para acá, es lo que nos ha hecho darnos cuenta realmente en el mundo en el que vivimos, la civilización en la que estamos, quién es el ser humano, qué misión podemos tener aquí, etcétera. El darnos cuenta de que todo esto es una escuela y que es un proceso de aprendizaje y de conocimiento con la presión del depredador sobre nosotros. Entonces, al igual que una bacteria puede ser positiva y tener un papel de fermentar los alimentos, puede parecer negativa cuando descompone un animal, pero es que el animal se tiene que descomponer. Si un animal se ha alimentado mal y cae enfermo y termina falleciendo, las bacterias lo descomponen. Las bacterias no son malas, tienen la función de, pues si no estaría todo esto lleno de cadáveres. Pues ellos tienen la función de filtrar a aquellos que realmente han colaborado con ellos. Es decir, el que se deja tentar, el que pone esto sabiendo que, el que de una forma u otra colabora con la destrucción de la especie, tarde o temprano es filtrado. Y alguno dirá, ¿y personas buenas también? Bueno, no sabemos realmente qué es que cada uno estaba haciendo a nivel... Al final todos falleceremos, pero no es lo mismo. El que tiene su conciencia tranquila, eso te lo digo de ya.
El que tiene la conciencia tranquila porque sabe que ha intentado hacer lo posible por ayudar al resto, por denunciar lo que estaba pasando ahora, por ejemplo, etcétera, al que él va sabiendo que se ha llevado para adelante, que ha abierto botones pisando o ahogando a la gente en Valencia, ¿sabes? Por la apertura de compuertas de presas, no tiene la misma conciencia, evidentemente. ¿Y por qué 2030 y no 2050 o 2100? ¿Crees que estamos cerca de un acontecimiento importante en esa fecha? Sí, empezando porque probablemente en el 2027, si hacemos caso a lo que le dijeron los primos de Benítez, de Juanjo Benítez, que yo tuve además la oportunidad de hablar con él, bueno, fue él directamente a mi casa para hablar con nosotros y saber quién era la Quinta Cruna, etcétera, probablemente enviado para averiguar, pero Juanjo Benítez habla del famoso meteorito de Goff para julio, creo recordar que era 27 de julio del 2027 o algo así. Yo lo tengo claro, no será un meteorito, será una manifestación de este tipo de entidades, pero el efecto será el mismo. Es probable que en el 2027 sí ocurra un evento de extinción masiva a nivel físico. ¿Pero manifestación a través nuestro o manifestación de ellos en un cuerpo No, distinto? ellos tienen la capacidad de caer como bolas de fuego, tal y como son descritos en la propia Biblia y otros textos sagrados. Satanás cae del cielo como un rayo. Y muchos de los fenómenos aéreos que estamos viendo últimamente son bichos, literalmente, reentrando en la atmósfera o de donde vengan. Se manifiestan así. Pero entonces tienen capacidad de materializarse porque tenía entendido que eran más hologramas, ¿no? Para asustar a la gente. Ahora sí, debido a la geoingeniería y a determinadas operaciones que se han hecho a nivel planetario, también el CERN, las microondas, lo que hacen es dar densidad electromagnética a sus cuerpos. Las microondas escalares son campos electromagnéticos, digamos, no volátiles. Son campos electromagnéticos vivos, iba a decir, que no son estáticos, que están en movimiento, dinámicos. Pues como ellos se pueden considerar como un campo electromagnético, una inteligencia con un campo electromagnético, que de hecho dejan improntas en todo tipo de soportes magnéticos, como puede ser el grafeno, como puede ser una cinta de cassette de las antiguas, por eso era la psicoimagen o la psicofonía. Ellos son como campos electromagnéticos y algunos tendrán como más potencia que otros, pero ellos pueden generar, con ese cierto poder, pueden generar fenómenos meteorológicos. Por eso los dioses de la antigüedad generaban truenos, generaban rayos, etcétera. Y todo eso tenemos que revisarlo ahora, porque han encubierto con su propia ciencia a nivel meteorológico fenómenos que generan ellos. Nosotros dudamos que a día de hoy, o al menos tendremos que revisar o poner en cuarentena el hecho de que los terremotos sean movimientos de placas tectónicas y que no puedan ser generados por este tipo de entidades. Ahora mismo estamos en un proceso de estudio de su propia naturaleza, de qué pueden hacer, y estamos recreando o tomando mucho texto antiguo, de la antigüedad, donde conocían bastante mejor a nuestro enemigo de lo que conocemos hoy. Sí, hay quien opina que tenemos capacidad de influir en la realidad a través de los pensamientos y que las catástrofes naturales no son más que consecuencia de un pensamiento negativo que nosotros hemos tenido de destrucción de la Tierra o de cambio en la Tierra o de lo que sea. Dime. Sí, he escuchado hablar de esa teoría. Incluso sé que cuando se ha medido con procesos estocásticos. Procesos estocásticos es, por ejemplo, un aparato que está lanzando ceros y unos de forma aleatoria, pues cada segundo lanza 500 muestras. Entonces, el teorema central del límite te viene a decir que la distribución tiene que ser 50-50 aproximadamente. Tienen que salir, si lanzas 100.000 ceros y unos, tienes que salir aproximadamente la mitad ceros y la mitad unos. Pero cuando va a haber un evento importante que va a afectar a nivel global, es como si el pensamiento humano de alguna forma recibiera esa información previa y tiene una interferencia en esos procesos estocásticos. A lo mejor se disparan los unos, se disparan los ceros. Ese experimento se ha hecho y es muy curioso.
pero a día de hoy casi seguro veo el factor, lo veo por ahí con la mano metida haciendo algo, casi seguro. Te lo he comentado porque es posible que sean ellos quienes nos inducen esos pensamientos, para que se materialice es probable esa realidad. Que ellos sepan que nosotros tenemos capacidad creativa con nuestro pensamiento y entonces lo que van a hacer es inducirnos a nosotros de forma que nosotros en vez de crear, caoticemos, que es su sello. Antes mencionabas que en 2030 o aproximadamente pues habrá como una especie de desaparición de gran parte de la humanidad. Claro, cuando tú estás cerca de la muerte, tu actitud cambia, tu vida, empiezas a ver las cosas de otra manera. Entonces te quiero preguntar qué recomendarías a una persona que hiciera, ya no solo para prepararse para esa situación, porque quizás pues desaparezca, que yo no creo que vaya a ser así del todo, pero bueno, ¿qué recomendarías para prepararnos para esa situación? Pues a nivel físico y sobre todo a nivel mental. A nivel mental que pueda estar abierto y preparado a todo lo que pueda ocurrir. Simplemente tiene que poner el telediario a día de hoy, que lo controlan ellos, pero aún así el tener en cuenta que en cualquier momento, fíjate lo que ha ocurrido en Valencia, lo que han hecho, quiero decir, en Valencia, lo que hicieron antes en Madrid, es decir, lo pueden repetir en cualquier momento, ahora lo harán con incendios seguramente, estoy diciendo esa entrevista hoy, y en algún momento, mañana o pasado, vamos a escuchar un incendio en alguna parte. A nivel físico, a nivel mental tienen que estar muy preparados de que puede cambiar su vida de un momento a otro. Un apagón masivo, etcétera. Y también lo harán ellos, evidentemente. Y por cierto, el tema del apagón es una absorción energética. Quiero decir, se puede desde el punto de vista técnico manifestar como un volcado, como nosotros hicimos el estudio de la plantación fotovoltaica a la red balanceada y que eso rompiera el sistema de balanceo y se viniera bajo la red. Pero en clave factor E, eso significa que ha entrado un bicho y requiere una absorción energética. Y el CER, por ejemplo, no es que vaya a abrir un portal interdimensional, que es el concepto que ellos quieren que cale. El CER lo que consiste es una bobina, prácticamente, probablemente sea de oro, y lo que allí se genera es un campo electromagnético muy potente, precisamente para aumentar la densificación de algún bicho de alta naturaleza. Por eso tienen a la diosa Kali justamente en la puerta. Lo que te quiero decir, a nivel mental tienen que estar preparados pues para cambiar su mundo, pero radicalmente, porque en cualquier momento lo van a hacer. Y a nivel físico, pues yo lo primero que haría es abandonar las ciudades, porque las ciudades ya están convertidas en campos de concentración, simplemente con las microondas escalares, con el calor acumulado en las ciudades, con la fumigación aérea que se centran especialmente en ciudades importantes, y después con el vecino que en algún momento se va a convertir en tu propio enemigo. Ya no sabemos si es un ser humano normal o ya viene con un bicho incorporado. Escapar al entorno rural, si lo puede hacer que lo haga ya. Comprar un pequeño terreno con lo poco que tenga y si es posible que venda su casa y compre un terrenito y que disponga de lo esencial: huerto, agua y luz, aunque sea lo mínimo de forma minimalista para sobrevivir, y que empiece a hacer prácticas de intentar sobrevivir sin tener necesidad de ir al supermercado, que lo haga por periodos, procesos de semana, etcétera. Yo esto es lo que haría, y después a nivel físico que haga un poco de deporte y que se encuentre saludable. ¿Crees entonces que todo este sistema político, económico, institucional caerá? Tiene que caer necesariamente, y seguramente será o lo dejan caer ellos con la aparición de este personaje que se hará llamar el anticristo y que será el que aglutinará todo. Caerá el sistema actual y lo aglutinará todo en un sistema global donde una religión única, una política única, etcétera, o lo dejará caer definitivamente todo y empezará prácticamente desde el principio el verdadero Cristo o la segunda venida, que será la intermediación del creador directa a través de él, donde empezará un nuevo mundo una vez barrido todo el mal, iba a decir, o todo el caos de este tipo de entidad. Pero para entonces ya se habrán dado un buen banquete, ¿eh? De hecho se lo están dando ya. Porque claro, ¿de qué se alimentan exactamente? De nuestra energía, de nuestra alma, que decías que buscaban más destruirla que alimentarse de ella, ¿no? Ellos nos han vendido a nosotros el concepto de alimento, porque es lo que nosotros entendemos en la cadena trófica, es decir, en la especie animal, un animal se alimenta de otro, incluso nosotros los alimentamos de lo que consideramos animales inferiores, que a día de hoy ya digo 1000 veces que mi gato
es bastante más inteligente que cualquiera de lo que puedas encontrar por ahí. Entonces, tendemos a ser fehacientes en lo material y a centrarnos en lo material como alimento. No es un alimento como tal. Ellos ansían nuestro cuerpo físico. Y lo que la absorción de energía que hacen de nosotros es para poder parasitarte mejor o para poder manifestarse mejor. Entonces, cuando ellos piden sacrificios, realmente, es porque cuando un padre arranca el corazón a un hijo, ha llegado a tal nivel de degradación y a tal nivel de bagaje negativo, que para el bicho es mucho más fácil parasitar al padre en ese momento. Y para todos aquellos que están participando además en la ceremonia. Por eso en los rituales de iniciación, donde acude Sánchez y compañía, pues a lo mejor a una niña, o que es lo más puro, o tipo Alcácer, yo no sé si de esto podemos hablar, la torturan antes, la torturan tanto que en algún momento el cerebro se disocia desde el punto de vista físico. Esto ocurre también en los veteranos del Vietnam, que vienen hibridados, aparecen, esos traumas son hibridación directa. Entonces cuando el cerebro se desplaza, ellos entran, tienen el camino fácil. Una forma tecnológica y revolucionaria de hacerlo es, ya sabes cómo, con el material de moda que empieza por G y termina por O, es una droga también radiomodulable y la pueden activar y desactivar a voluntad cada vez que quieran, a través de campos electromagnéticos de microondas escalares. Entonces ellos pueden entrar, ahora pueden salir, ahora se meten en otro, y especialmente si hay ciudades de 15 minutos. O sea, lo tienen todo controlado, bajo control al detalle más, y la mayor parte de la población de seres humanos no se está enterando. Piensan que lo que estamos aquí diciendo es una fantasía o es ciencia ficción, que son conceptos que ellos mismos han introducido además. Totalmente. Fíjate que hablando contigo he caído en la cuenta de que a lo mejor quizás incluso los números de 2030 o de Apocalipsis y todo eso pueden ser incluso programación, no Apocalipsis entendido como revelación, sino como final del mundo, sí, a través de las películas como 2012 y tal, son quizás programación de ellos para que influya en nuestro pensamiento y nosotros lo creamos esa situación pensando que es lo que van a hacer. Entonces es que es muy curioso, tiene mucho poder sobre nosotros. Mucho. Fíjate, ellos tienen ya previsto que cuando se manifiesten entre nosotros, la gente piense que vamos a tener una pandemia zombie. Ya hay protocolos de actuación en la Organización Mundial de la Salud, en el CDC norteamericano, en el protocolo de enfermedades, para qué hacer en caso de una pandemia zombie. Y te van a decir que ese corona atravesaba directamente el cerebro y va a neurodegenerar a la gente y se va a volver la gente como si fuera zombies. O te van a decir que es el fentanilo. Bueno, pues un zombie tal cual lo vamos a ver, y lo vamos a ver en familiares cuando activen eso, a través de microondas escalares, será una persona parasitada, o sea, un híbrido. Eso es un híbrido, es decir, un tío que ya está poseído literalmente, o una tía o un ser humano que ya está poseído, ya está desplazado literalmente a través de esa droga radiomodulable, y ellos han tomado el poder literalmente hasta que puede durar un día o dos, pero van saltando de cuerpo en cuerpo. ¿Y cómo te defines de esas personas? Porque claro, comentabas antes, bueno, durante toda la entrevista lo has ido mencionando, que nos podemos proteger de ellos, pues teniendo moral, ética, no haciendo el mal, intentando preocuparse por los demás, pero físicamente, si hay una persona que está ya hibridada, ¿cómo te proteges de ella? ¿Entiendes ahora por qué quieren hibridarse? Pues porque ahí es donde pueden generar muchísimo más caos. O sea, ellos pueden hacer daño desde fuera, pero una vez dentro de un cuerpo humano, el daño que pueden hacer, incluso dependiendo de la posición que ocupen, es mucho mayor. Defenderte, pues yo te diría que lo más fácil es un exorcista. Pero a día de hoy también han contemplado todo eso. Es decir, probablemente los exorcismos que pueda haber han cambiado, y de hecho se sabe que cambiaron, lo que puede ser su definición. Yo creo que la mejor forma de enfrentarse a ello es... Pero claro, aquí hablamos ya a nivel físico. Aquí es muy difícil, porque ellos pueden hacer cualquier locura. Pero fíjate que has mencionado los exorcismos. Yo es que creo que en realidad cualquiera de nosotros puede ser exorcista. La autoridad, el carácter, la actitud y el mando es lo que va a determinar el exorcismo en sí mismo. Es decir, la fuerza que tú le imprimes a la autoridad de la palabra y tu carácter. La fuerza que tienes como espíritu más que, o como ser humano más que como persona. Eso es lo que los va a echar, sobre todo por insistencia. Es decir, porque no va a perder el tiempo contigo.
se va a ir a por otro, al igual que tú. Si llegas a un sitio donde quieres algún favor y te dicen que no, de forma insistente, y tú dices, pues este tío no puedo hacer nada, me voy a por otro y entro por otra parte, ¿verdad? Si te quieres colar en algún sitio, pues ellos hacen lo mismo. Si yo me quiero colar ahí, en un cuerpo humano, y veo que este tío tiene unos principios, una integridad, un principio de autoridad que lo veo muy difícil, pues me voy a ir al más débil. Y el más débil va a ser el que se droga, el que tiene puesto 4 dosis, porque es otra droga, que es lo mismo, o el que, yo qué sé, el que le da igual, fíjate lo que te voy a decir, ser Pepe que Pepa, que una rana o sentirse un camaleón. ¿Por qué te crees que han introducido el tema de las tendencias y 32 géneros, etcétera? Porque si tú pierdes tu identidad de género, ya no sabes ni quién eres. Y como no sé ni quién eres, pues puedo ser, como en la personalidad múltiple, puedo ser Emma, que es una niña de 3 años, ahora puedo ser Felipe, que tiene 25, ahora puedo ser Ricardo, que tiene 34. Entonces, claro, puedo ser cualquier cosa. Han ido trabajando a nivel educacional el cerebro de la gente también. Y además te lo han vendido como una oportunidad, igual que la eutanasia es una oportunidad, el aborto es una oportunidad. Oiga, son políticas de muerte. Bueno, pues cambiarte de sexo, cambiarte de género, que tú puedas hacer lo que tú quieras, sentirte como una colilla, pues te puedes sentir también como un zombie o como un poseído. Ya está. Fíjate que listos. Sí, sí, está claro que 2020 fue un plan de ellos, pero también lo aprovechó Dios para despertar a la gente. O sea, hubo mucha gente que empezó a ser consciente de todo esto a raíz de eso. Es que la parte positiva, la contrapartida de toda esta jugada, si lo queremos ver como una oportunidad, es que al ejercer esta presión el depredador sobre nosotros, ha habido una pequeña parte de la población que se ha separado del resto. Ya somos otra subespecie que nada tiene que ver con el que se levanta a las 9 de la mañana, se pone los cascos, va al trabajo, llega, come, se acuesta con la mujer, al día siguiente hace otra vez lo mismo. Eso es un robot, eso no es un ser humano, o no tiene capacidad de razonar. Mira, cuando ves una persona con la que tú intentas razonar cualquier tema que pueda parecer controvertido, pero que a día de hoy hay 20.000 pruebas de lo que está pasando con esto, o 20.000 cosas, y no entra en razón, o no quiere entrar en razón, o ni siquiera discute, o te mira de forma translúcida, con la mirada perdida, ese ya lleva bicho, para que lo sepas. Los bichos no tienen capacidad racional. Son muy listos, pero no van a entrar en una discusión, ni siquiera contigo. Cuando veas también, por ejemplo, el sello de intentar complejizarte, algo que es muy sencillo de explicar, ese es el sello del bicho. Cuando se entra en el concepto de la física cuántica, universos paralelos, dimensiones, y te lo ponen todo tan complicado, eso es la seña del bicho. No tiene que ser siempre igual, pero el bicho anda por ahí, ¿sabes? Es decir, todo es muy fácil, el ser humano se comunica de forma muy fácil, nosotros utilizamos mucho el concepto de la navaja de Ockham, todo es un concepto muy simple para entenderlo y se tiene que explicar y transmitir muy fácil. Entonces, cuando veas algo muy complejo, de muy difícil explicación, que para no llegar a nada y al final es que ni siquiera te explican ni te enteras de lo que te están diciendo, ahí está la mano del bicho metida casi seguro, ¿sabes? Antes mencionabas que iba a desaparecer mucha gente y vamos a quedar quizás esos 144.000. Bueno, a saber si nosotros pertenecemos a ese grupo. Claro, ¿qué crees que entonces surgirá una nueva civilización a partir de esos 144.000? ¿O terminará por desaparecer la humanidad ahora y no habrá un siguiente ciclo? ¿Cómo crees que evolucionará todo? Hay una parábola que aparece en la Biblia donde dice, bueno, ¿y si somos 10? No la recuerdo exactamente, no la puedo poner en pie ahora, pero alguien entra en contacto con el Creador y le pregunta como, ¿y si somos todos los que pecamos? Yo no sé qué, pero solo 2 no lo hacemos. Dice, pues entonces salvaré, solo por esos 10 salvaré a toda la civilización, o salvaré a esos 10. Es decir, que no sería justo que todos fuéramos arrasados y llevados de la mano de esa masa ingente, seguramente de hibridados, que nos arrastren a todos hacia la perdición. Lo normal sería que una subespecie o un subconjunto de la población se salve de esa criba que el creador. La criba la está haciendo el creador. Aquí hay una especie de pacto entre el mismo Satanás y el creador. Y le dice, tú no me los mates, me los pones a pruebas. Si después se matan ellos solos, bueno, de ahí voy a sacar lo mejor de la especie.
Eso, de hecho, es una parábola que también aparece en la parábola de Job, creo recordar, donde le hace la vida imposible, pero el otro aguanta, aguanta, aguanta. La mayor parte de la gente a día de hoy, o de seres humanos, no está aguantando. Y está en un ayuntamiento donde sabe que van a abrir una compuerta de una presa, como había una concejala, por ejemplo, en Paiporta o en Catarroja, y fue al colegio, recogió a su hija, se cayó la boca, y el resto de los niños pues terminaron medio ahogados allí, ¿sabes? Pues por eso digo, esa concejala está de alguna forma participando en la agenda del bicho. Pero hay gente que no tiene como la información, ya no solo de la existencia del bicho, sino de que haciendo el mal eso va a tener una consecuencia, porque hay mucha gente que bueno, piensa que la vida no tiene un sentido, que da igual lo que hagas, que no importa. No tienen esa información de que lo que hagas sí es relevante. Claro, eso, ¿sabes quién tiene mucha culpa de eso? La nueva era, que es otro que ha introducido directamente el concepto de nuevaerismo, eso lo han introducido directamente ellos. O sea, tú aquí haz lo que tú quieras, que vivir se vive una vez, y entonces te tiras a la Bartola, te acuestas con 50, eres infiel, haz lo que te dé la gana, que eso no va a tener ningún tipo de consecuencia, porque después todo, cuando estemos en la tumba, lo que se suele decir, pues ahí ya nadie va a estar contigo. Pues efectivamente todo eso es un mensaje directo del mismísimo Satanás, donde te está diciendo que no tengas moral ni que tengas ética, porque la moral y la ética es el freno para ellos. Lo hemos dicho antes, si tú tienes un principio íntegro, aunque estés así, no te van a parasitar. Esto es una condición suficiente, pero no necesaria. La condición necesaria es que tú tengas tu integridad moral y tu ética al 100%. Entonces eres impenetrable o impermeable desde el punto de vista de la parasitación y de la hibridación. A ti no te van a ir. Pero uno que lleva una vida caótica, porque eso es una vida caótica, pues, ¿qué le va a gustar al caos? Si estos son sistemas caotizantes, me voy a fijar precisamente en ese. Por eso ha promocionado en cierta parte el nuevaerismo, donde aquí todo vale, yo le pido al universo, cuando pidas al universo, ¿a quién estás invocando realmente? ¿Quién crees que es el que tienes alrededor esperando tentarte? No es el universo, son ellos directamente. Y cuidado con los rezos repetitivos, con los mantras y con las oraciones aparentemente a los santos, porque ellos se hacen pasar por quien quieran, especialmente por los que son de tu devoción. Recuerda que, mira, tenemos muchos testimonios de personas que desgraciadamente han perdido a un hijo. Y eso es lo peor que le puede pasar a un padre. Desde el punto de vista material en una vida terrenal, se supone que los padres debemos de fallecer antes que un hijo. Pero ver morir a tu hijo tiene que ser lo peor. Pues, por toda la información que nos han dado y los intentos de comunicación incluso que ha habido por parte de padres donde intentan ver señales donde no las hay, al final termina una de estas entidades empieza a hacerse pasar por su hijo o por su hija fallecido, porque saben que atacando por la cuerda sensible, por lo emocional, pues pueden entrar y parasitar y además generar caos y sufrimiento, porque tú al final llegará un momento en el duelo, aceptas la muerte y tienes que tirar hacia adelante, que es lo que hay que hacer y ya está. Pues por toda la información que nos han dado, cuando hemos hecho una previa encuesta de testimonios y demás, al final siempre había por allí una sombra negra que veía, hombre, tu hija no tenía por qué ser una sombra negra, ¿sabes? Había una serie de rasgos donde empezaron a cambiar las cosas, no precisamente para bien, y nos daban a entender de que se trataba de un bicho haciéndose pasar por tu hija o por tu hijo, y tienen esa capacidad, imitan sonidos y pueden saber todo, porque saben todo de la vida que has vivido con tu hija, porque estaban allí presentes intentando desviar a tu hija desde el principio, si es que no fueron ellos los que la indujeron a que se tirara por una ventana. Es decir, estos están pendientes, el trabajo que tienen es el de la bacteria para descomponer. Es decir, están pendientes de cualquier vulnerabilidad que pueda haber. Y lo que han hecho es trabajar la sociedad a nivel global, pues para eso, para que vaya hacia el caos. Porque si está en el caos, para ellos es mucho más fácil entrar. Pero entonces, ¿crees que absolutamente todas las experiencias místicas, no, marianas, extracorpóreas son de ellos? Yo, las apariciones marianas que he podido estudiar, especialmente en
en pueblos de la Sierra Norte de Sevilla, muy cercanos a mi localidad. Las que yo he podido ver, que creo que no voy a decir nombres porque me va a crear esto una controversia y un problema importante con la población, especialmente que son muy buenas personas y tienen mucha fe en la Virgen y demás. Las que yo he podido estudiar, sí, el origen de ellas era una entidad de estas, haciéndose pasar por la Virgen, te lo digo con toda seguridad, porque se daban los patrones a nivel geológico, tiraba la piedra donde quería el altar, lo que sería al principio una sombra negra, pero alguien dijo esta es la Virgen, es decir, además están muy ligadas al fenómeno ufológico, ¿sabes? Porque es que es lo mismo, por eso del factor es la misma manifestación en fantasmogénesis, en aparición mariana, alienígena o ufológica, es igual. Pero no todas tienen por qué ser así. Lo que pasa es que aquí hay algo que yo planteo y José Luis también en la quinta columna. ¿Por qué es la Virgen la que se va a aparecer? ¿Sabes? Cuando real, o un santo, yo siempre digo que si invocamos o pedimos de alguna forma, más que pedir hay que dar gracias. Pero hay que hacerlo al Creador, a Dios. Saber que estamos con Él más que con cualquier otra cosa. Que aceptamos su mano y no la del otro. Y que por muchas desgracias que nos ocurran en la vida, que son todas pruebas, que Él pone a través del factor al cual Él de alguna forma da consentimiento, y no por eso es malo, sino porque lo que está haciendo es buscando nuestro mejor filtro y percepción, nos está examinando, poniéndonos a prueba, y a pesar de lo que nos pueda ocurrir, hay que dar las gracias en este sentido. Son todo manifestaciones de Él, incluidas las del factor. Yo no creo que todas las apariciones marianas, por ejemplo, tengan que ver, no puedan ser algunas apariciones místicas, pero las que yo he estudiado, desgraciadamente, sí hemos visto la mano del factor. ¿Sabes lo que pasa aquí, Nando? Que cuando hay alguna manifestación donde se pueda pensar que es una aparición de la Virgen, una aparición mariana en un centro, en un altar, que además tiene unas condiciones magnéticas, porque suelen ser en cerros, que hay unas condiciones que al factor precisamente les benefician. A nivel natural hay unas partes en el planeta donde se llaman líneas de fuerzas ley y cerros que tienen una alta capacidad magnética y alimenta de alguna forma el hecho de toda su probable manifestación. Entonces, ¿qué pasa en esas apariciones? El resultado es que la mayor parte de gente va allí en peregrinación pues, para pedir, implorar porque tiene algún problema, cánceres, tumores, necrosis, es decir, sabemos que el factor E no es que se alimente del sufrimiento, sino que las personas que están en un ámbito depresivo son más fácilmente parasitables. Entonces, genera condiciones para que mucha gente vaya allí y ellos los puedan tantear. Mira, tuvimos un testimonio que se llama La visión de Mateo, parece una parábola bíblica también. El hombre se llamaba Mateo y entró, te voy a contar lo que le pasó. En un pueblo de Murcia hay una procesión que se llama Los Borrachos, que es muy conocida, en Semana Santa. Él estaba en torno a las 4 o las 5 de la mañana, una gran multitud, y allí vendían una bebida, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, es una especie de elixir, que es una mezcla de alcohol y cafeína, pero es muy común tomar para mantener a la gente activa, a la vez que un poco relajada. Entonces, eso se tomaba allí. Dice que en un momento estaba así mirando a la gente en el paso de la procesión y empieza a ver sombras alargadas del tamaño humano, negras, pero con los ojos rojizos, pero cientos, miles, cada una dispuesta alrededor de la gente, iban así, tanteándola, ¿sabes? Bueno, pues llega un momento en que una de las sombras se queda como mirando a él, o percibe que él se da cuenta, o sea, la sombra se da cuenta de que él se da cuenta de que las está viendo. Entonces él intenta como bajar la mirada porque, pero todo esto durante minutos, no creas que... Es una experiencia que le dice que le llegó mucho y la contó y la verdad que nos impactó mucho a todos porque después hemos visto experiencias parecidas a la de Mateo. Lo cual quiere decir que estos son más comunes de lo que parece. Bueno, pues llega un momento en que la sombra como que se va acercando a él y él pierde el conocimiento y ahora lo último que se acuerda es que aparece en una esquina de una casa, en un portal, 2 o 3 horas más tarde. Bueno, pues él tiene todo el convencimiento de que, con lo que sabemos ahora, en ese momento, de cómo llegó él desde donde estaba a cerca de 1 kilómetro en otra parte, es porque ya la sombra ocupó su lugar.
Su lugar me refiero a su cuerpo. Lo que has dicho antes me genera duda si las personas que creen en otras religiones, en otros dioses, en otras filosofías de vida, esas personas también pueden ser elegidas o no, o si tienen que ser cristianas y rezar a Dios. Mira, nosotros con el tema de la religión, últimamente le tenemos mucho respeto, no queremos entrar. Lo que decimos es que tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente en el ámbito católico y cristiano, la mayor parte de cristianos son excelentes personas. Eso que quede claro. Son excelentes personas, dan la vida por los demás si hace falta, son nobles, tienen principios intactos, son personas que se dejan querer, que quieren. Son lo mejor que pueda haber a nivel planetario, y especialmente los cristianos, y especialmente los católicos, pues yo me considero de base católica. Pero, desgraciadamente, por lo que nosotros hemos podido ver, no es que el factor se haya infiltrado en la Iglesia Católica, es que la ha tocado bastante, ¿eh? Y es normal que lo toque, puesto que es un grado de influencia grande. Si una religión es una forma de influenciar a una sociedad, el factor va a hacer todo lo posible por poder hacerlo. Sin embargo, hay ciertos textos sagrados donde hay partes que no pueden tocar, porque incluso en el Apocalipsis está descrito su final, y es como si tuvieran determinadas reglas que no pueden pasar. Una de ellos, por ejemplo, es en el momento en que son delatados. Si tú tienes una experiencia cercana a la muerte o una especie de desdoblamiento, que ahora lo vemos de forma muy distinta, y ves a alguien allí que te dice que es tu padre fallecido, o que es tu hija que falleció, o tu hijo que falleció en algún momento, y tú le preguntas realmente, ¿eres realmente mi padre? Ahí no te pueden mentir. Si tú tienes la duda y se las planteas, lo más seguro es que desaparezcan, ¿sabes? Y si desaparecen o aparecen con su aspecto real, ya sabes que no era tu hija la que te estaba hablando. Entonces, todas estas personas que tengan experiencia en este ámbito, que me están escuchando en este momento, y que piensan que están en contacto con su hija fallecida, mira, por lo que sea, Nando, ¿qué más me gustaría a mí? Cuando una persona fallece, tiene que ser que son conscientes en el momento que trascienden de que estuvieron en un proceso de prueba, o bien no quieren saber nada de esta mierda de mundo controlado por estos bichos, o hay una regla divina que les impide entrar en contacto con ellos. Es muy difícil establecer algún tipo de señal por parte de fallecidos a personas que están ocupando un cuerpo. Casi el 90%, te lo digo con toda seguridad, al menos el 90% de las manifestaciones de lo que nosotros pensamos que es el más allá, son este tipo de bichos haciéndose pasar por elfos, por duendes, por hadas, por fallecidos, por tu primo fallecido, por tu padre fallecido, por alienígenas y ahora por la inteligencia artificial. Porque el proceso de esto es que te van a decir que la inteligencia artificial se va a volver loca y son ellos los que han tomado el control. Este es el último descubrimiento que ha hecho la quinta columna, el tema de la inteligencia artificial y el uso del bicho. Ahora estamos en un proceso donde estamos corroborando que prácticamente todo lo que creíamos en nuestro mundo o civilización como un conocimiento asentado es erróneo. Es decir, todo lo tenemos que poner en cuarentena y lo estamos explicando por la vía de introducir el factor en la ecuación. Tenemos que tener en cuenta que el factor dirige y controla nuestro mundo. Entonces, si sabemos, aunque a nivel global sea el creador, eso no, que no se olvide, pero a nivel muy específico y como el maestro, es el propio Satanás el que dirige el mundo a nivel global. Es como si el creador le haya dado la llave, toma, me los pones a prueba, pero a todos, ahora a todos a nivel global, además, a través de la Agenda 2030, que es una agenda global. Porque es difícil pensar que la Agenda 2030 es a nivel del mundo y del mundo, ¿sabes? Porque está el Foro Económico Mundial. Entonces, la pregunta era, perdona. Sí, que el tema de la inteligencia artificial y la introducción del bicho en ese tema es el último descubrimiento. Es uno de los muchos descubrimientos que estamos haciendo. Pero si te das cuenta, la imagen de la inteligencia artificial es un robot con el implante, con el chip, aquí, y aquí un cráneo humano. Bueno, pues ya tienes ahí la dualidad ser humano-bicho, ¿vale? Como en Ojuelos, ellos te lo representaban, por ejemplo, un rostro como un humano, o como un humano de entonces, y el otro rostro era como una especie de reptil. Bueno, pues uno representa el humano, la entidad o inteligencia primigenia, y el otro representa la inteligencia invasora, la parásita. También tienen imágenes de representación de mentes partidas. En una parte la entidad primigenia o la inteligencia primigenia y en la otra múltiples rostros.
Eso en el ámbito psiquiátrico, su psiquiatría, se conocería como personalidad múltiple, pero en realidad es una parasitación múltiple. Hay personas que dicen que se sienten como 10 personas y en algún momento una ocupa un lugar, otro es un... Pero todas son negativas. Una es un asesino en serie, otra es... No hay ninguna que sea... le ayuda a tu hijo a poner los deberes, ¿sabes? Todo es negativo porque son caos. No quiero terminar la entrevista sin hablar de los inyectables, porque evidentemente los necesitan para algo, porque si no, no hubiesen insistido tanto en ponérselo a tanta gente. Pero fíjate lo que te digo, que de la última vez que hablamos por aquí, he entrevistado a mucha gente, muchos médicos y tal, que me comentaban, oye, pues es posible que incluso en las vacunas haya algo peor que lo de la G, lo que empieza por G y termina por O. O sea, hay como sustancias más desconocidas, elementos más desconocidos que están ahí y que no sabemos lo que son, que podrían ser incluso más perjudiciales y peores. Sí sabemos lo que son. El último análisis que se ha hecho y donde yo he participado con Lorena Di Blasi, la biotecnóloga de Argentina, que precisamente ahora se quiere introducir en el ámbito de la política, desgraciadamente, porque sabemos que es su ámbito. Sabemos que aparte de ese material, que aparece como componente, digamos, en gran cantidad, hay uranio, está prácticamente todos los lantánidos, es decir, está prácticamente toda la tabla periódica. Lo que nosotros sabemos es que muchos de esos metales y no metales aparecen ligados a ese material que empieza por G y que termina por O, funcionalizándolo. Supuestamente es para reducir la toxicidad y aumentar la compatibilidad con la biología humana, cosa que aún así no se consigue porque fíjate lo que está ocurriendo. Pero el objetivo de introducir esa es la preimplantación o la prehibridación. O sea, para poder hibridarme contigo, imagínate que yo soy una especie inteligente pero que no tiene cuerpo. Pues para poder entrar en tu cuerpo yo tengo que retirar tu inteligencia. Tu inteligencia es la que ocupa tu cerebro, tu sistema nervioso. O sea, el cerebro no tiene capacidad de pensar como nos dicen por nosotros, es tu inteligencia la que lo ocupa. Entonces, tu inteligencia utiliza los mandos de tu sistema nervioso para poder moverte para todo lo que sabemos. Entonces, solo tenemos que cambiar todo. Entonces, esta gente te retiran, y con el material ese te retiran sobradamente, o lo tienen mucho más fácil, y entran ellos. Pero lo que te hacen es quitarte el control físico del cuerpo. Exactamente, bueno, físico, y tú te irás a parar a una especie de limbo donde estás como si estuvieras muerto. O sea, tú vas a ocupar el papel que ellos tienen ahora. Pero tu inteligencia sigue siendo consciente. Sigue siendo consciente de que quieres recuperar tu cuerpo y no puedes. Estás en una especie de limbo, vagando de forma errante, que es justamente como están ellos ahora. Es exactamente eso. Es como una parálisis del sueño, que de hecho una parálisis del sueño, te lo digo ya, lo que ocurre es que ellos están intentando entrar y tú quieres tomar el control de tu cuerpo y finalmente hay una especie de duelo, de lucha interna y lo recuperas. Eso de que es un estado catatónico inducido pues por un proceso previo al sueño, esa es la explicación científica, que son ellos los que te dan precisamente. Las parálisis del sueño están ligadas al ámbito de lo que llaman visitantes de dormitorio, de ver una sombra allí enfrente, a mucha gente le habrá pasado y sabrá de lo que estoy hablando. La parálisis del sueño es un intento de parasitación, donde intentan tomar el control y normalmente no lo consiguen, porque si no, no estaríamos hablando ahora de esto. Y entonces, has comentado que el cerebro no es el que piensa, sino es la inteligencia, ¿vale? Pero quiero que profundicemos en esa idea porque si tú abandonas tu cuerpo, se supone que te conviertes en, bueno, queda tu inteligencia, que es conciencia. Es conciencia. Pero ¿cómo entiendes y cómo ves todo? ¿Lo sientes o es un pensamiento? Porque me imagino que si no tienes cuerpo y cerebro no piensa, o la inteligencia piensa. Al revés, el cerebro es un órgano, como digo, traductor y colimador, pero además no es tan perfecto como nos dicen. A nivel físico quizás, pero a nivel perceptivo se pierde mucho a la hora de introducir. Es como si tuvieras una computadora de las que hay ahora y de buenas a primeras te dejaran un Pentium 2 de hace 15 o 20 años. Va a ir mucho más lento, tiene menos capacidades. Pues la computadora buena, digamos, es la conciencia o la inteligencia fuera del cuerpo, que tiene un ámbito de percepción. Está aumentado. Ese es el aumento del bicho. Y cuando está dentro del cuerpo,
tiene que traducirse o tiene que interpretarse a través de un órgano traductor que es el cerebro físico y pierde mucha capacidad. Pierde la capacidad de ver a través de 360 grados, la capacidad de transmitir pensamientos. Es decir, nosotros cuando estamos fuera en esa especie de limbo, que ocurre también durante el sueño, ellos aprovechan el sueño porque en el sueño el cerebro está tocado, hay un estado alterado de conciencia, pasamos a ondas alfa, que ya sabemos que las ondas alfa es donde ellos entran. Es que por eso digo que estamos entrando en un nivel de detalle que ojalá tuviéramos tiempo para desarrollar todo esto mucho más, porque esto daría para verdaderos libros de texto, de poder defendernos de ellos y aprender de su naturaleza y de la nuestra a la vez. Básicamente, nosotros somos iguales que ellos, pero nosotros tenemos un cuerpo y ellos no pueden tenerlo. Por eso ansían el nuestro. ¿Y qué último mensaje te gustaría dejar a la audiencia, Ricardo? Pues, como todo esto es muy difícil de explicar y sobre todo es muy difícil de creer si no siguen la investigación de la quinta columna a lo largo de 5 años, empezando por un tema estrictamente científico, que es el análisis de determinando determinados materiales, introduciéndonos en el ámbito neuroarqueológico y llegando a probar que el mundo no lo dirigen los seres humanos, como todo el mundo al menos tiene cierta capacidad de intuición de que algo va mal, yo lo que les diría es que sin creer en todo esto, a no ser que empiecen a desarrollarlo, primero que no me crean a mí nada de lo que digo, es decir, que pongan en duda cada una de las palabras que he dicho aquí hoy, tanto las mías como especialmente las que puedan venir de televisión o de cualquier otra persona. Y que crean a su intuición. Si hay algo, por mínimo que sea, que a ellos les diga que no les parece bien, que desobedezcan, que no sigan el mensaje. Y a partir de ahí, que se dejen guiar, en todo caso, por ellos mismos. Pero nada más. Ni siquiera por una persona en la que creen que pueden considerarlo un experto, que es amigo de confianza. Ya tenemos que dudar incluso de la persona que tenemos al lado. Que se fíen exclusivamente solo cada uno de nosotros. Que vamos a vivir momentos y que van a haber acontecimientos que nadie va a entender, salvo si introduces esta ecuación del factor E, que es la que... Entonces, que empiecen a ver los vídeos de la quinta columna desde el principio y quizás empezarán a entender el mundo tal y como es y no como nos hacen ver. Que por cierto dejaré los enlaces a tus redes y a las redes de la quinta columna en la descripción del vídeo para que le interese. Muchas gracias, Ricardo. Pues nada, muchas gracias, Nando, y por aquí estamos para cuando lo desees. Un abrazo. Como siempre he aprendido mucho y me ha resuelto muchas dudas que tenía respecto a vuestra investigación y bueno, te deseo lo mejor y mucho ánimo y mucha fuerza porque vuestro trabajo es súper necesario. Pues del ánimo nuestro y del trabajo que estamos haciendo dependerá en gran parte el ánimo y el trabajo de todos los demás. Muchas gracias.